¿Alguna vez han sentido que no están solos en medio de la nada? En los ranchos de México, esa sensación se multiplica. Buenas noches, comunidad. Aquí les habla Shade. Dejen en los comentarios desde dónde nos están escuchando ahora. Comencemos nuestra noche de pesadillas rurales. Ahora. Nunca imaginé que compartiría esta historia, pero después de 15 años, aún siento la necesidad de desahogarme. Tal vez alguien aquí pueda ayudarme a entender lo que sucedió. Todo comenzó hace década y media, cuando vivía en un pequeño rancho en el interior de México. Mi hijo Arturo tenía solo 8 años en ese entonces, y nuestra vida era simple y tranquila, hasta que el terror invadió nuestros días. Éramos una familia común en aquel rancho aislado. Yo trabajaba en la pequeña tienda local, y Arturo asistía a la escuela rural a unos kilómetros de distancia. Nuestros días estaban llenos de trabajo en la huerta, cuidado de algunos animales y los juegos de Arturo con los pocos niños del vecindario. Pero todo cambió cuando mi hijo empezó a tener pesadillas terribles. Al principio, pensé que era solo una fase, ¿sabes? Los niños tienen miedos y pesadillas a veces, pero pronto me di cuenta de que era algo mucho más serio y aterrador de lo que podía imaginar. Arturo siempre había sido un niño alegre y lleno de energía. Le encantaba correr por los campos, jugar con nuestro viejo perro y escuchar las historias que su abuelo contaba sobre las leyendas locales. Pero de repente empezó a volverse callado, retraído y con miedo a dormir. Las pesadillas eran tan intensas que se despertaba gritando en medio de la noche, sudando frío y temblando. Yo corría a su habitación, atravesando el oscuro pasillo de nuestra casa de adobe, y lo encontraba encogido en la cama, abrazado a la almohada, con los ojos desorbitados de terror. Al principio, Arturo se negaba a contarme sobre las pesadillas. Decía que tenía miedo de que ellos lo oyeran hablar. Yo no entendía quiénes eran ellos, pero el terror en sus ojos era demasiado real para ignorarlo. Con el tiempo, empezó a tener otros problemas de salud. Dolores de cabeza frecuentes, pérdida de apetito e incluso fiebres inexplicables que aparecían y desaparecían sin motivo aparente. Nuestra vecina, doña Carmen, sugirió que podría ser mal de ojo, pero yo, en ese entonces, no creía en esas cosas. Lo que más me preocupaba era el cambio en su comportamiento. Arturo, que antes era sociable y juguetón, ahora se aislaba. En la escuela, la maestra, señora Ramírez, me buscó preocupada, diciendo que ya no quería jugar con sus compañeros y se quedaba solo durante el recreo, mirando hacia las montañas distantes con una mirada vacía. En casa, se negaba a quedarse solo en cualquier habitación, siempre siguiéndome como una sombra, incluso cuando iba a alimentar a las gallinas o a buscar agua al pozo. Fue entonces cuando me di cuenta de que estos cambios empezaron a intensificarse después de las visitas a su padre. Arturo y yo estábamos divorciados desde hacía 3 años y teníamos la custodia compartida. Cada 15 días, Arturo pasaba el fin de semana con su padre, que vivía en la ciudad más cercana, a unas 2 horas de distancia. Antes, volvía animado de estas visitas, contando las novedades de la ciudad. Ahora, volvía callado, con profundas ojeras y una mirada distante que me daba escalofríos. Desesperada por entender lo que estaba pasando, pedí ayuda al médico que visitaba nuestro pueblo una vez al mes. Él sugirió que llevara a Arturo a una consulta con una psicóloga infantil en la ciudad. Ahorré durante semanas para poder pagar la consulta y hacer el viaje. En la primera sesión, me quedé fuera de la sala, sentada en un banco de madera gastada, mordiéndome las uñas de ansiedad. Cuando la sesión terminó, la psicóloga me llamó con una expresión seria. Me dijo que Arturo estaba claramente traumatizado por algo, pero que tenía dificultades para expresar qué era. Según ella, mencionó sombras
que lo perseguían y voces que susurraban cosas aterradoras cuando estaba solo. La psicóloga sugirió que continuáramos con las sesiones, pero también recomendó que investigara si estaba sucediendo algo extraño en la casa de su padre. Con el corazón encogido, fui hasta la única cabina telefónica del rancho y llamé a mi exmarido. La conversación fue tensa. Él se puso a la defensiva y dijo que yo estaba imaginando cosas, pero se le escapó algo que me heló la sangre. Mencionó que había llevado a Arturo a un curandero local, que había hecho una limpieza espiritual al niño porque pensaba que estaba cargado con energías malas. Me quedé conmocionada con la revelación de mi exmarido. ¿Qué tipo de limpieza era esa? ¿Por qué pensaba que nuestro hijo necesitaba eso? Las preguntas se acumulaban en mi mente, y el miedo crecía como las sombras del atardecer en nuestro rancho. Esa noche, Arturo tuvo la peor pesadilla hasta entonces. Gritó tan fuerte que los perros del vecino comenzaron a aullar, y don Pedro, nuestro vecino más cercano, vino corriendo con una lámpara en la mano, pensando que estábamos siendo atacados. Cuando finalmente logré calmar a Arturo, me abrazó fuerte y, entre sollozos, dijo algo que me dejó aterrorizada. «Mamá, quieren llevarme. Las sombras dicen que ahora les pertenezco». Su pequeño cuerpo temblaba como una hoja al viento y sus ojos parecían haber visto cosas que ningún niño debería ver. Pasé el resto de la noche despierta, sentada junto a su cama, rezando todas las oraciones que mi abuela me había enseñado. A la mañana siguiente tomé una decisión. Ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Le pedí a doña Carmen que se encargara de la tienda y fui a buscar ayuda. No en la ciudad, no con médicos o psicólogos, sino con alguien que pudiera entender lo que realmente le estaba pasando a mi hijo. Fue así como conocí a Esperanza, una vieja curandera que vivía en las montañas, a unas horas de caminata de nuestro rancho. El viaje hasta la casa de Esperanza fue aterrador. El camino serpenteaba entre rocas y cactus, y el sol implacable de México castigaba mi piel. Pero el miedo por mi hijo era mayor que cualquier incomodidad. Cuando finalmente llegué a la pequeña cabaña de adobe, Esperanza ya me estaba esperando en la puerta. Era como si supiera que yo vendría. Sus ojos, negros y profundos como pozos sin fondo, parecían leer mi alma. Esperanza me escuchó en silencio mientras yo narraba, entre lágrimas, todo lo que había sucedido. Cuando terminé, encendió algunas hierbas en un pequeño brasero y dejó que el humo perfumado llenara el ambiente. «Tu hijo está en peligro», dijo finalmente, su voz ronca como el viento en las montañas. «Alguien le ha hecho un trabajo de brujería, un trabajo poderoso y maligno». Mi corazón se detuvo por un instante. Brujería. Parte de mí quería reír, negar la posibilidad. Pero otra parte, la parte que había visto el terror en los ojos de Arturo, sabía que Esperanza estaba diciendo la verdad. La vieja curandera continuó. «El ritual que hicieron con tu hijo abrió una puerta al mundo de las sombras. Lo quieren y no se rendirán fácilmente». Esperanza me dio una pequeña medalla de plata, grabada con símbolos que no reconocía. «Haz que Arturo la use siempre», me instruyó. «Ayudará a protegerlo, pero no será suficiente. Necesitan descubrir quién hizo esto y por qué. Solo así podrán romper la maldición». Cuando pregunté quién podría haber hecho algo tan terrible, Esperanza dudó por un momento. «Alguien cercano», dijo finalmente. «Alguien que tiene envidia o ira. Alguien que quiere lastimarte a través de tu hijo». Salí de la cabaña de Esperanza con más preguntas que respuestas, pero también con un hilo de esperanza. En el camino de vuelta al rancho, mientras el sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo de rojo sangre, mi mente corría. ¿Quién podría querer hacerle daño a mi hijo? Y entonces, como un rayo, un pensamiento me golpeó.
la nueva esposa del padre de Arturo. Ella siempre dejó claro que no le gustaba el niño, que lo veía como un obstáculo. ¿Sería posible que hubiera llegado a ese extremo? Llegué a casa ya tarde en la noche, exhausta y con la cabeza dando vueltas. Arturo estaba dormido, la medalla de esperanza brillando suavemente en su cuello a la luz de la luna que entraba por la ventana. Me quedé allí, observándolo por un largo tiempo, tratando de entender cómo algo tan terrible podía estar sucediéndole a mi inocente niño. La sospecha sobre la nueva esposa de mi exmarido, Claudia, no me dejaba. Recordé todas las veces que ella miró a Arturo con desdén, las coincidencias de que siempre se enfermara después de las visitas a su padre. A la mañana siguiente, decidí que era hora de confrontar a mi exmarido directamente. Tomé el autobús hacia la ciudad, dejando a Arturo al cuidado de doña Carmen. El viaje de 2 horas pareció durar una eternidad. Cuando finalmente llegué a su casa, mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría saltar de mi pecho. Claudia atendió la puerta, su rostro una máscara de falsa cordialidad. «Miguel no está», dijo, intentando cerrar la puerta. Pero yo no me iba a ir tan fácilmente. «¿Qué le hiciste a mi hijo?», pregunté, mi voz temblando de ira y miedo. La sonrisa de Claudia desapareció, reemplazada por una expresión que solo podría describir como maligna. «No sé de qué estás hablando», respondió, pero sus ojos contaban una historia diferente. En ese momento, estuve segura, era ella. Ella había hecho algo con Arturo. Antes de que pudiera decir algo más, me cerró la puerta en la cara. Volví al rancho sintiéndome derrotada y asustada. ¿Qué podía hacer? ¿Quién me creería si contara sobre brujería y maldiciones? Esa noche, Arturo tuvo otra pesadilla terrible. Gritaba sobre sombras que lo jalaban, sobre voces que susurraban su nombre. La medalla de esperanza brillaba intensamente, como si estuviera luchando contra algo invisible. Lo abracé fuerte, sintiéndome completamente impotente. Los días siguientes fueron un borrón de miedo y desesperación. Arturo empeoraba cada día, volviéndose más pálido y débil. La escuela llamó diciendo que se había desmayado durante la clase. Los médicos no encontraban nada físicamente mal, pero yo sabía que algo estaba consumiendo a mi hijo por dentro. Esperanza vino a visitarnos, trayendo más amuletos y hierbas, pero incluso ella parecía preocupada por la fuerza de lo que estábamos enfrentando. Fue en una noche de luna llena que las cosas llegaron a su punto crítico. Estaba en la cocina preparando un té para Arturo cuando escuché un grito que me heló la sangre. Corrí a su habitación y lo que vi me dejó paralizada de horror. Sombras bailaban por las paredes, formando figuras grotescas. Y en el centro de la habitación, Arturo flotaba a centímetros de la cama, su cuerpo retorcido en un ángulo imposible. No sé de dónde saqué fuerzas, pero me lancé hacia mi hijo. En el momento en que lo toqué, sentí como si una corriente eléctrica pasara por mí. Las sombras parecieron gritar, un sonido agudo y sobrenatural que hizo temblar los vidrios de las ventanas. Agarré a Arturo y lo jalé hacia mí, sintiendo algo resistir, como si manos invisibles estuvieran tratando de arrancarlo de mis brazos. Comencé a rezar, gritando todas las oraciones que conocía. La medalla de esperanza brillaba como una estrella, quemando mi mano, pero no la solté. No sé cuánto tiempo estuvimos así, en una batalla silenciosa contra fuerzas que no podía ver, pero podía sentir. Gradualmente, las sombras comenzaron a retroceder. La habitación se volvió más clara, y Arturo se relajó en mis brazos, desmayado pero respirando. Salí de la casa de Miguel con una mezcla de ira y determinación. Ahora sabía lo que necesitaba hacer. Pasé los siguientes días preparándome, consultando a Esperanza, reuniendo hierbas y amuletos. En la noche de luna nueva,
Cuando la oscuridad estaba más intensa, decidí que era hora de actuar. El miedo por mi hijo me daba fuerzas para enfrentar lo que fuera necesario. Volví a la casa de Miguel, decidida a confrontar a Claudia directamente. Pero cuando llegué allí solo encontré a Miguel, que parecía confundido y asustado. «Claudia ha desaparecido», me dijo, con voz temblorosa. «Después de que estuviste aquí, simplemente se esfumó. Lo dejó todo atrás, sin explicación». Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones e incertidumbres. Miguel finalmente admitió que Claudia había mencionado prácticas de magia para proteger a Arturo, pero nunca imaginó que pudiera ser algo maligno. Juntos, registramos la casa en busca de cualquier cosa que pudiera ayudarnos a entender lo que había sucedido. En un rincón escondido de la habitación de Claudia, encontramos un pequeño altar con velas negras, hierbas secas y una fotografía de Arturo manchada con algo que parecía sangre. El estómago de Miguel se revolvió al verlo y yo sentí una mezcla de asco y alivio. Finalmente teníamos pruebas concretas del mal que Claudia había hecho. Con la ayuda de Esperanza, realizamos un ritual de limpieza esa misma noche. Quemamos los objetos del altar de Claudia y recitamos oraciones de protección. Cuando terminamos, sentí algo cambiar en el aire, como si un peso invisible se hubiera levantado. Volví a casa exhausta, pero esperanzada. Arturo estaba despierto cuando llegué, sus ojos más brillantes de lo que los había visto en meses. «Mamá», dijo, «las sombras se han ido». Lloré de alivio, abrazándolo con fuerza. En los días que siguieron, Arturo fue mejorando gradualmente. Las pesadillas se detuvieron, su energía volvió y poco a poco mi hijo volvió a ser el niño alegre que era antes. En cuanto a Claudia, nunca más supimos de ella. Parte de mí se pregunta si no fue consumida por el mismo mal que intentó usar contra mi hijo. Pero no paso mucho tiempo pensando en eso, prefiero concentrarme en nuestra nueva vida, libre de las sombras del pasado. Arturo aún usa la medalla de Esperanza, no por necesidad, sino como un recordatorio de que el amor de una madre puede superar incluso las fuerzas más oscuras. La desaparición de Claudia sigue siendo un misterio, pero para nosotros es el final de un capítulo sombrío en nuestras vidas. A veces, cuando miro a Arturo jugando despreocupado en el patio, aún siento un escalofrío al recordar lo que pasamos. Pero entonces veo su sonrisa, escucho su risa, y sé que valió la pena luchar contra todas las sombras del mundo para tenerlo de vuelta, sano y salvo. Hola a todos. Me llamo Ricardo y hoy voy a compartir una historia escalofriante que me pasó cuando era niño. Fue en 2008, durante las fiestas de fin de año. En ese entonces, yo tenía unos 10 años y vivía en un rancho en las afueras de la Ciudad de México con mis papás y mi hermano mayor. Era un chamaco común y corriente, ¿saben? Vivía pegado a los videojuegos y apenas podía esperar por los regalos de Navidad. Pero en ese año nuevo, algo raro pasó que lo cambió todo. Algo que hasta hoy me pone la piel chinita nomás de acordarme. La noche de la fiesta estaba animada como siempre en el rancho. Toda la familia reunida, la mesa llena de comida típica, aquel alboroto de feliz año nuevo a la medianoche. Pero yo, ¿qué creen? Ni me importaba la fiesta. Solo quería jugar mi nuevo videojuego que me regalaron en Navidad. Apenas el reloj dio las 12 y ya estaba rogándole a mi mamá que me dejara prender la consola. Al final se dio, con la condición de que no me quedara toda la noche. Ni les cuento que salí volado a mi cuarto, ¿verdad? Prendí el videojuego todo emocionado, ansioso por explorar ese mundo nuevo. El tiempo se me fue volando mientras jugaba. Cuando me di cuenta, ya pasaban de las 3 de la mañana. El sueño empezaba a ganarme, pero estaba decidido a terminar al menos la primera fase antes de dormir. Fue entonces cuando escuché un ruido raro que venía de afuera.
Al principio, pensé que era solo el viento en los árboles, pero el sonido se fue haciendo más fuerte, como si alguien se estuviera acercando al rancho. La curiosidad pudo más. Solté el control y me fui a la ventana a echar un vistazo. El terreno del rancho estaba desierto, iluminado solo por la luna llena. Pero de repente vi una figura alta parada bien cerca de la cerca. Era un hombre. Llevaba un sombrero de charro y un zarape oscuro que le tapaba parte de la cara. Me quedé helado, con el corazón a 1000 por hora. El extraño levantó la cabeza y me miró directamente. En ese momento sentí un escalofrío en la espalda que nunca había sentido antes. Sus ojos eran tan familiares, pero al mismo tiempo daban miedo. Intenté moverme, gritar, hacer cualquier cosa, pero mi cuerpo no respondía. Era como si el tiempo se hubiera detenido. El hombre siguió mirándome fijamente por unos segundos que parecieron una eternidad. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, simplemente desapareció en la oscuridad. Parpadeé varias veces sin creer lo que acababa de ver. Corrí a la sala, gritando por mis papás. Se despertaron asustados, preguntando qué había pasado. Entre sollozos, les conté sobre el hombre misterioso. Mi papá agarró una linterna y fue al patio a revisar, pero no vio nada. Trató de calmarme, diciendo que debía haber sido solo mi imaginación, cansancio del juego, pero yo sabía que había sido real. A la mañana siguiente, todavía nervioso, les describí al hombre a mi familia durante el desayuno. Fue entonces cuando mi mamá se puso pálida. Intercambió una mirada preocupada con mi papá y me preguntó si estaba seguro de lo que había visto. Confirmé dando todos los detalles que podía recordar. El silencio que siguió fue pesado. Mi papá se aclaró la garganta y dijo algo que me dejó aún más confundido. «Mijo, ese hombre que describes se parece mucho a tu abuelo». La noticia cayó como una bomba. ¿Mi abuelo? ¿Cómo así? Ni siquiera llegué a conocerlo bien. Había fallecido cuando yo era bebé. ¿Cómo podría haber visto a alguien que ni recordaba? Mi mamá, con lágrimas en los ojos, agarró un álbum de fotos viejo. Lo abrió en una página y me lo mostró. Ahí estaba él, el mismo hombre que había visto en el rancho, solo que más joven. La misma cara, la misma mirada penetrante. Era él, no había duda. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? En ese momento, no tenía ni idea de cuánto cambiaría esta visión mi vida en el rancho mexicano. Después de esa revelación impactante, mis papás se quedaron visiblemente perturbados. Mi mamá no paraba de persignarse, murmurando oraciones. Mi papá, siempre tan fuerte, parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos. El ambiente en el rancho cambió por completo. De repente, cada sombra, cada ruido se volvió sospechoso. Yo no podía dejar de pensar en el hombre, mi abuelo, que había visto. ¿Por qué se me había aparecido justo a mí? ¿Qué quería? En los días siguientes, mis papás trataron de actuar como si nada hubiera pasado. Pero yo notaba las miradas preocupadas que intercambiaban cuando creían que no los estaba viendo. Mi hermano mayor, Carlos, era el único que parecía genuinamente intrigado con la situación. Empezó a bombardearme con preguntas sobre lo que había visto, queriendo saber cada mínimo detalle. Al principio, pensé que solo tenía curiosidad, pero pronto me di cuenta de que había algo más. Una noche, sin poder dormir, decidí ir a la cocina por un vaso de agua. Estaba cruzando el pasillo cuando escuché voces que venían del cuarto de Carlos. La puerta estaba entreabierta y, movido por la curiosidad, me acerqué silenciosamente. Lo que vi me dejó helado. Carlos estaba sentado en el suelo, rodeado de velas encendidas. Frente a él había un libro viejo abierto y algunos objetos extraños que nunca había visto antes. Murmuraba palabras en un idioma que no reconocía.
su voz haciéndose cada vez más fuerte. De repente, una ráfaga de viento frío barrió el cuarto, apagando todas las velas de un solo golpe. Ahogué un grito y corrí de vuelta a mi cuarto, escondiéndome bajo las cobijas. ¿Qué estaba haciendo mi hermano? Aquello parecía magia, un ritual. Fuera lo que fuera, estaba seguro de que no era nada bueno. Al día siguiente no tuve el valor de contarles a mis papás lo que había visto. Carlos actuaba normalmente, como si nada hubiera pasado, pero noté que me observaba con más atención, como si me estuviera estudiando. El rancho, que antes era mi hogar acogedor, ahora parecía un lugar extraño y amenazante. No podía quitarme la sensación de que estaba siendo vigilado todo el tiempo. Las apariciones de mi abuelo comenzaron a hacerse más frecuentes. Lo veía parado cerca del granero, observando la casa. A veces aparecía al final del pasillo, siempre desapareciendo cuando parpadeaba. Una noche particularmente aterradora, me desperté con la sensación de que había alguien en mi cuarto. Abrí los ojos y ahí estaba él, parado a los pies de mi cama, mirándome fijamente. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Desesperado, les conté todo a mis papás a la mañana siguiente. Mi mamá lloró abrazándome fuerte. Mi papá, con la voz temblorosa, sugirió que llamáramos a un padre para bendecir la casa. Fue entonces cuando Carlos intervino, diciendo que sabía lo que estaba pasando. Con un brillo extraño en los ojos, confesó que desde hacía meses había estado practicando rituales para traer de vuelta el espíritu de nuestro abuelo. Todos nos quedamos en shock con la revelación. Carlos explicó que había encontrado un libro antiguo de magia en el ático del rancho y decidió usarlo para tratar de comunicarse con nuestro abuelo fallecido. Quería respuestas sobre el pasado de la familia, secretos que habían sido enterrados con el tiempo. Pero el ritual se salió de control. En lugar de solo comunicarse, terminó trayendo el espíritu de nuestro abuelo de vuelta al mundo de los vivos. Y, por alguna razón, yo era el único que podía verlo claramente. La confesión de Carlos cayó como una bomba en nuestra familia. Mi papá, furioso, le exigió que entregara el libro de inmediato. Mi mamá no paraba de llorar, dividida entre el miedo y la preocupación por su hijo. Y yo, pues, estaba simplemente aterrorizado. Si mi hermano tenía el poder para traer un espíritu de vuelta, ¿qué más podría hacer? ¿Y por qué yo era el único que podía ver a nuestro abuelo? Carlos, de mala gana, nos llevó al ático del rancho. Ahí, escondido detrás de unas cajas viejas, estaba el dichoso libro. Era un tomo antiguo, encuadernado en cuero oscuro, con símbolos extraños grabados en la portada. Con solo mirarlo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi papá lo agarró con cuidado, como si temiera que el libro pudiera morderlo. Decidimos que lo mejor sería quemarlo, poner fin a toda esa locura. Esa noche, hicimos una pequeña fogata en el patio del rancho. Mientras las llamas consumían el libro, podría jurar que escuchaba susurros en el viento, como si algo estuviera protestando contra la destrucción. Carlos observaba todo con una expresión extraña, mezcla de arrepentimiento y fascinación. Pensé que, con el libro destruido, las apariciones de mi abuelo cesarían, pero estaba equivocado. En las semanas siguientes, las cosas solo empeoraron. El espíritu de mi abuelo parecía estar más fuerte, más presente. Lo veía en todos los rincones del rancho, siempre observándome con esos ojos penetrantes. A veces parecía querer decir algo, pero ningún sonido salía de su boca espectral. Comencé a tener pesadillas terribles, despertándome gritando en medio de la noche. Mis papás estaban desesperados, sin saber qué hacer. Fue entonces cuando doña Lupe, nuestra vecina más vieja, vino a visitarnos. Era conocida en la región como una especie de curandera, alguien que entendía de las cosas del otro lado.
Tan pronto como entró al rancho, doña Lupe se puso tensa. «Hay una presencia aquí», murmuró, mirando alrededor con ojos bien abiertos. Cuando le contamos lo que estaba pasando, sacudió la cabeza, preocupada. Según doña Lupe, el ritual de Carlos había abierto una puerta entre los mundos, y no era solo el espíritu de mi abuelo el que estaba pasando por ella. Otras entidades, algunas no tan benignas, se estaban aprovechando de la brecha, y yo, por alguna razón, era especialmente sensible a esas presencias. La curandera nos advirtió que, si no cerrábamos esa puerta pronto, cosas peores podrían suceder. Nos orientó para hacer un ritual de limpieza y protección. Pasamos la noche entera encendiendo velas, quemando hierbas y recitando oraciones. Doña Lupe nos enseñó a crear un círculo de sal alrededor de la casa, diciendo que eso mantendría a los espíritus alejados. En los días que siguieron, noté un cambio gradual. Las apariciones de mi abuelo comenzaron a hacerse menos frecuentes. Era como si una neblina se estuviera disipando lentamente. Primero, dejó de aparecer dentro de la casa. Después, solo lo veía de reojo en el patio del rancho. Con el paso de las semanas, las visiones cesaron por completo. El peso que sentía en el pecho, esa sensación constante de ser observado, finalmente se fue. Poco a poco, nuestro rancho volvió a ser el hogar acogedor que yo conocía. Pero Kit, incluso con todo aparentemente resuelto, no podía dejar de preguntarme ¿por qué mi abuelo se había aparecido? ¿Había algún mensaje que quería transmitir? Esas preguntas siguieron intrigándome, incluso después de que las apariciones cesaron. Hola, mi nombre es Rodolfo y, a mis 73 años, todavía cargo con el peso de una vida dedicada a los muertos. Durante 5 décadas, fui el sepulturero del pequeño pueblo de Santa Cruz de las Almas, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido y los secretos yacen tan profundos como los cuerpos que enterré. No es un trabajo que mucha gente elegiría, pero para mí, siempre fue más que una profesión. Era un llamado. Desde chamaco, tenía una conexión extraña con el más allá, como si pudiera sentir la presencia de los que ya se fueron. Nunca pensé que eso me llevaría a donde me llevó, pero el destino tiene de esas cosas, ¿verdad? Ahora, sentado aquí en el porche de mi casita al borde del cementerio, mirando el sol ponerse detrás de las lápidas, siento que llegó la hora de contar mi historia. Una historia que comenzó hace mucho tiempo, en una noche como tantas otras, pero que lo cambió todo para siempre. Recuerdo como si fuera ayer el día que empecé a trabajar en el cementerio. Acababa de cumplir 23 años y estaba desesperado por un empleo. El pueblo no ofrecía muchas oportunidades y cuando el viejo don Antenor, el sepulturero de la época, anunció que se jubilaba, vi ahí mi oportunidad. Mucha gente torcía la nariz ante la idea de pasar los días cavando tumbas y lidiando con difuntos, pero para mí era perfecto. Siempre fui un tipo callado, más a gusto entre los muertos que con los vivos. El primer día, don Antenor me enseñó los trucos del oficio, cómo cavar las tumbas del tamaño correcto, cómo mantener las herramientas afiladas, los trucos para lidiar con la tierra en los días de lluvia. Pero lo más importante, dijo, era respetar a los muertos. Puede que se hayan ido, dijo con una mirada distante, pero siguen por ahí, muchacho. Y es bueno estar en buenos términos con ellos. Los días en el cementerio tenían su propia rutina, un ritmo que solo quien vive ahí entiende. Yo llegaba tempranito, antes incluso de que saliera el sol. El rocío de la mañana dejaba todo con un brillo plateado, como si el mundo de los vivos y de los muertos se mezclaran en esas horas quietas. Empezaba barriendo las hojas de los caminos. Luego revisaba si alguna lápida necesitaba reparación. A veces, tenía que preparar una tumba nueva. En esos días, el trabajo era pesado, pero no me importaba.
Había una paz en cavar la tierra, en preparar el lugar de descanso final de alguien. Por la tarde, cuando el calor apretaba, me refugiaba en la sombra de los árboles antiguos del cementerio, almorzando mi lonche y escuchando el canto de los pajaritos. Con el tiempo, fui conociendo cada rincón de ese lugar como la palma de mi mano. Sabía el nombre de cada persona enterrada ahí, la historia detrás de cada lápida. A veces, cuando no había nadie cerca, platicaba con ellos, les contaba las novedades del pueblo, hablaba del clima, pedía consejos. Puede parecer una locura, pero yo sentía que me escuchaban. Y más que eso, que respondían a su manera. Un viento repentino en una tarde tranquila, el ruido de hojas moviéndose sin explicación, eran sus señales, yo lo sabía. Claro que nunca le conté esto a nadie. La gente ya me consideraba lo suficientemente raro por gustarme trabajar ahí. Si supieran que yo platicaba con los muertos, me encerrarían en el manicomio en un abrir y cerrar de ojos. Los años fueron pasando, y me fui sintiendo cada vez más cómodo en mi papel de guardián de los muertos. Conocía a cada familia del pueblo, consolaba a los dolientes, escuchaba sus historias. Mucha gente me buscaba para desahogarse, como si el hecho de que yo lidiara con la muerte todos los días me convirtiera en una especie de consejero espiritual. Yo escuchaba, ofrecía un hombro amigo, pero siempre mantenía cierta distancia. Al fin y al cabo, mi lugar era ahí, entre las lápidas y las cruces, no en el bullicio del pueblo. Por la noche, cuando cerraba las puertas del cementerio y volvía a mi casita, sentía una extraña mezcla de paz e inquietud. Era como si una parte de mí se quedara ahí, velando el sueño eterno de los que yo cuidaba durante el día. Pero no todo eran flores en mi trabajo. Había días difíciles, entierros que partían el corazón, niños pequeños, jóvenes que partieron demasiado pronto, tragedias que sacudían al pueblo entero. En esos momentos, sentía el peso de mi función. No era solo cavar hoyos y bajar ataúdes. Era ser el último en decir adiós, el guardián de las memorias que se quedarían ahí, bajo tierra. A veces, en las noches después de esos entierros, no podía dormir. Me quedaba en la ventana, mirando al cementerio bañado por la luz de la luna, sintiendo una tristeza que parecía venir de las propias piedras. Era en esos momentos que cuestionaba mi elección. Me preguntaba si no debería haber seguido otro camino en la vida. Pero siempre que estas dudas aparecían, algo sucedía para recordarme por qué estaba ahí. Una puesta de sol especialmente hermosa tiñendo las lápidas de dorado, la sonrisa agradecida de una viuda que encontraba consuelo al visitar la tumba de su marido, el silencio reconfortante que solo se encuentra en un lugar donde el tiempo parece no existir. Era en esos momentos que me daba cuenta. Esto no era solo un trabajo, era mi destino. Yo era el enlace entre los vivos y los muertos, el guardián de un lugar sagrado donde las dos realidades se encontraban. Y por más extraño que pueda parecer, me sentía en casa. Poco sabía yo que esa sensación de familiaridad con el mundo de los muertos estaba a punto de transformarse en algo mucho más profundo y aterrador. Fue en una noche de luna llena que las cosas empezaron a cambiar. Acababa de cumplir 30 años en el cargo de sepulturero y, para celebrar, decidí hacer una ronda nocturna por el cementerio. No era algo que solía hacer, pero esa noche sentí un deseo inexplicable de estar ahí. La luz de la luna bañaba las lápidas, creando sombras extrañas entre las cruces y estatuas. Mientras caminaba por los senderos de piedra, sentí un escalofrío en la nuca. No era el frío de la noche, era algo diferente. Como si decenas de ojos invisibles me estuvieran observando. Intenté ignorar la sensación, diciéndome a mí mismo que era solo la imaginación jugándome una mala pasada. Pero cuanto más andaba, más fuerte se hacía esa presencia. De repente,
Me detuve en medio del camino. Una sensación extraña se apoderó de mí, como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto más denso. Mi corazón se aceleró, latiendo tan fuerte que pensé que iba a saltar por mi boca. Quise correr, huir de ahí, pero mis pies parecían pegados al suelo. Fue entonces cuando vi, por el rabillo del ojo, una figura moviéndose entre las tumbas. No era sólida como una persona, pero tampoco era transparente como imaginamos que sería un fantasma. Era como una sombra que había cobrado vida propia. Parpadeé varias veces, tratando de entender lo que estaba viendo, pero cuando miré de nuevo, la figura había desaparecido. Aquella noche fue solo el comienzo. En los días que siguieron, empecé a tener sueños extraños. Soñaba con personas que había enterrado a lo largo de los años, pero no eran pesadillas aterradoras. Eran encuentros pacíficos, como si estuviéramos sentados en una sala de estar, platicando tranquilamente. En esos sueños tenía la sensación de que querían contarme algo importante, secretos que se habían llevado a la tumba, arrepentimientos, deseos no realizados. Me despertaba de esos sueños con una sensación extraña, como si realmente hubiera pasado la noche en compañía de los muertos. Al principio, intenté ignorarlo, decirme a mí mismo que era solo el estrés del trabajo. Pero los sueños continuaron, volviéndose cada vez más vívidos, más reales. Y no eran solo los sueños. Durante el día, mientras trabajaba en el cementerio, empecé a sentir cosas que nunca antes había sentido. Era como si pudiera percibir la energía de los muertos, una especie de vibración en el aire que no podía explicar. A veces, parado junto a una tumba, tenía la clara sensación de que no estaba solo. Otras veces, sentía un toque helado en el hombro, como si alguien estuviera tratando de llamar mi atención. Intenté convencerme de que era solo mi mente jugándome una mala pasada, pero en el fondo yo sabía, algo había cambiado. Era como si se hubiera levantado una cortina, permitiéndome percibir un mundo que siempre estuvo ahí, escondido justo debajo de mis narices. Una tarde, mientras cavaba una nueva sepultura, tuve una experiencia que me dejó sin aliento. Estaba concentrado en el trabajo, la pala hundiéndose en la tierra húmeda, cuando de repente sentí como si hubiera sido jalado fuera de mi propio cuerpo. Por un instante, me vi desde arriba, como si estuviera flotando sobre el cementerio. Podía verme a mí mismo allá abajo, parado con la pala en la mano, los ojos vidriosos. Pero no era solo eso. A mi alrededor, percibí presencias como sombras o reflejos en el rabillo del ojo. No podía verlas claramente, pero sabía que estaban ahí. Fue como si, en ese momento, hubiera sintonizado con una frecuencia diferente de la realidad. La sensación duró solo unos segundos, pero cuando volví en mí, estaba de rodillas en el suelo, jadeando y temblando. Solté la pala y corrí a casa, cerrando la puerta con llave detrás de mí. Pasé la noche en vela, mirando por la ventana hacia el cementerio, medio esperando ver algo fuera de lo normal. Pero todo estaba quieto, aparentemente normal. A la mañana siguiente, me forcé a volver al trabajo. Al fin y al cabo, ¿qué más podía hacer? Ese era mi lugar, mi responsabilidad. Pero ahora, cada paso que daba en el cementerio iba acompañado de una mezcla de miedo y fascinación. Los días pasaron y, poco a poco, me fui acostumbrando a esta nueva realidad. Los sueños continuaban, las sensaciones extrañas también, pero ya no me asustaban tanto. Empecé a aceptar que, por alguna razón que no entendía, había desarrollado una sensibilidad especial para las energías de ese lugar. No se lo conté a nadie, claro. ¿Quién me creería? Pero empecé a ver mi trabajo de una forma diferente. Ya no era solo cuidar de las tumbas y cavar fosas, era ser un guardián,
Un protector no solo de los cuerpos que reposaban ahí, sino también de las memorias y energías que impregnaban ese lugar. Por la noche, sentado en el porche de casa, mirando hacia el cementerio bañado por la luz de la luna, reflexionaba sobre todo esto, sobre cómo mi percepción había cambiado, sobre el peso de esta nueva sensibilidad. Una parte de mí quería huir, dejarlo todo atrás y empezar de nuevo en otro lugar. Pero en el fondo, sabía que no podía. Ese era mi destino, mi llamado. Y por más aterrador que fuera, también había una sensación de propósito, de estar conectado a algo más grande que yo mismo no comprendía del todo. Poco sabía yo que las experiencias que había tenido hasta entonces eran solo el comienzo. La verdadera prueba, el evento que lo cambiaría todo para siempre, aún estaba por venir. No pasó mucho tiempo antes de que mis nuevas habilidades fueran puestas a prueba de una manera que jamás podría haber imaginado. Era un martes lluvioso cuando recibí la noticia. Mi jefe, don Jerónimo, había fallecido durante la noche. Un ataque al corazón fulminante, dijeron. Me quedé en shock. Había platicado con él la tarde anterior, discutiendo sobre unas reparaciones que necesitábamos hacer en el muro del cementerio. Parecía estar bien, incluso bromeó conmigo diciendo que no me iba a librar de él tan fácilmente. Y ahora, ahora tendría que preparar su sepultura. La ironía de la situación no se me escapó. Durante años, don Jerónimo había supervisado mi trabajo y ahora yo sería el responsable de su descanso final. Pasé la mañana preparando todo para el entierro. Elegí un lugar bonito, bajo un árbol de primavera que florecía cada año, llenando el cementerio de flores amarillas. Mientras cavaba, no podía dejar de pensar en todas las conversaciones que habíamos tenido ahí, las risas, los consejos que me había dado a lo largo de los años. Don Jerónimo era más que un jefe, era casi un padre para mí. Cuando terminé la fosa, me quedé ahí parado por un momento, la llovizna cayendo sobre mí, mezclándose con las lágrimas que ni siquiera me había dado cuenta que estaban corriendo. Fue entonces cuando sentí esa sensación familiar, el escalofrío en la nuca que ya había aprendido a reconocer. Lentamente me di la vuelta. Y ahí estaba él, don Jerónimo, parado a pocos metros de mí. No era una aparición aterradora como en las películas de terror. Era él mismo, exactamente como lo conocía, con su traje gastado y el sombrero que nunca se quitaba de la cabeza. La única diferencia es que ahora podía ver a través de él, como si estuviera hecho de una niebla densa. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Una parte de mí quería gritar, correr de ahí, pero otra parte, la parte que había pasado los últimos meses acostumbrándose a lo inexplicable, me mantuvo en mi lugar. Don Jerónimo me sonrió, esa sonrisa amable que conocía tan bien. La presencia de don Jerónimo era tan real, tan palpable, que por un momento olvidé que ya no estaba entre los vivos. Sus ojos, aunque etéreos, transmitían una mezcla de gratitud y comprensión. No necesitaba palabras para entender lo que ese momento significaba. Años de convivencia y respeto mutuo habían creado entre nosotros una conexión que iba más allá de las palabras. Sentí que estaba ahí para despedirse, pero también para mostrarme algo importante sobre mí mismo. Mientras observaba la figura translúcida de mi antiguo jefe, una comprensión repentina me golpeó. Todas las experiencias extrañas de los últimos meses, los sueños vívidos, las sensaciones inexplicables en el cementerio, empezaron a tener sentido. Don Jerónimo siempre pareció entender algo sobre mí que ni yo mismo comprendía completamente. Ahora, su presencia ahí, en ese momento crucial, parecía confirmar algo que yo ya sospechaba en el fondo de mi corazón. Mi vida no pertenecía solo al mundo de los vivos, sino también al de los muertos. La figura de don Jerónimo comenzó a disiparse, como humo llevado por el viento. Di un paso adelante,
instintivamente queriendo impedir su partida, pero era demasiado tarde. En cuestión de segundos, había desaparecido por completo. Me quedé ahí parado, la lluvia aún cayendo suavemente, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Una parte de mí quería creer que había sido una alucinación, un truco de mi mente cansada y dolida. Pero en el fondo, yo sabía la verdad. Realmente había visto el espíritu de don Jerónimo. Y más que eso, había recibido de él una confirmación silenciosa de mi lugar en el mundo. Esa noche, acostado en la cama sin poder dormir, me quedé reflexionando sobre el encuentro con don Jerónimo. Aunque no se había intercambiado ninguna palabra, sentí como si hubiera recibido un mensaje claro. El cementerio no era solo mi lugar de trabajo, era el punto de encuentro entre mi existencia y el más allá. Empecé a ver todas las experiencias extrañas de los últimos meses bajo una nueva luz. No eran coincidencias o imaginación fértil. Eran señales de que mi vida se desarrollaba en una frontera única, donde el mundo de los vivos y de los muertos se encontraban. A la mañana siguiente, cuando volví al cementerio para los preparativos finales del entierro de don Jerónimo, fue con una nueva perspectiva. Ya no era solo el sepulturero cumpliendo con sus tareas diarias, era alguien que vivía entre dos mundos, capaz de sentir y comprender cosas que la mayoría de las personas no podían. El peso de esta realización era grande, pero de alguna manera me sentía listo para aceptarlo. El cementerio, con todos sus misterios y secretos, ya no era solo mi lugar de trabajo. Era el escenario donde mi vida, única y extraordinaria, se desarrollaba día tras día entre los vivos y los muertos. Nunca pensé que llegaría a los 75 años y me vería envuelta en algo tan inexplicable y aterrador. Mi nombre es Lupita y soy artesana de muñecas, viviendo sola en el Rancho Esperanza, una antigua propiedad en el norte de México que ha estado en mi familia por generaciones. Siempre he sido una persona práctica, con los pies en la tierra. Pero lo que sucedió aquí me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre el mundo. El rancho siempre fue un lugar tranquilo, casi olvidado por el tiempo. Las paredes de adobe, desgastadas por el sol y el viento, guardan historias de generaciones pasadas. Crecí escuchando esas historias, pero nunca les di mucha importancia. Ahora, mirando hacia atrás, me pregunto si no debería haber prestado más atención. Mi oficio es crear muñecas únicas. Uso materiales que encuentro por aquí. Retazos de telas antiguas guardadas en el ático, lana de las ovejas, incluso pelos de los caballos para hacer el cabello. Siempre me enorgullecí de mi trabajo, pensando que solo estaba dando vida a objetos inanimados. Poco sabía que estaba haciendo mucho más que eso. Todo comenzó a cambiar después de una sequía prolongada. El rancho estaba sufriendo, los cultivos muriendo, y yo me sentía cada vez más aislada. Fue en una noche particularmente calurosa y sofocante cuando lo escuché por primera vez. Eran susurros, tan bajos que al principio pensé que era solo el viento. Pero había algo en ellos, algo que hizo que se me erizara la piel. Los susurros venían del granero, donde guardaba mis muñecas. Intenté ignorarlos, convencerme de que era solo mi imaginación jugándome trucos, pero cada noche se volvían más claros, más insistentes. No podía entender lo que decían, pero sentía una urgencia en aquellas voces, como si estuvieran tratando de decirme algo importante. Fue en esa época que mi nieto vino a visitarme. Miguel, un niño de 10 años, siempre adoró las muñecas que hacía para él. Pero esta vez, algo era diferente. En la primera mañana después de su llegada, bajó a desayunar con ojeras profundas y una mirada asustada. «Abuela», dijo, su voz temblando un poco, «la muñeca que me diste se movió durante la noche». Me reí, tratando de calmarlo, diciendo que probablemente había sido un sueño.
pero algo en el fondo de mi estómago se revolvió. Sus palabras hacían eco de los susurros que había estado escuchando. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi mecedora, mirando por la ventana hacia el granero. La luna llena iluminaba el terreno, proyectando sombras extrañas. Fue entonces cuando lo vi. Una de mis muñecas, una que había hecho para representar a mi bisabuela, estaba parada frente al granero. Me froté los ojos, segura de que estaba viendo cosas, pero cuando miré de nuevo, la muñeca había cambiado de posición. Mi corazón se aceleró. Sabía que había dejado todas las muñecas dentro del granero. Aquella madrugada, reuní todo el coraje que pude y salí de casa. Mis piernas temblaban mientras cruzaba el patio hacia el granero. El aire estaba pesado, como si una tormenta estuviera formándose, pero el cielo seguía despejado y estrellado. Cuando llegué a la puerta del granero, dudé. Los susurros ahora eran más fuertes, casi como un suave canto. Con manos temblorosas, abrí la puerta. El chirrido de las bisagras oxidadas pareció resonar por todo el rancho. Dentro, a la tenue luz de una vieja lámpara, vi algo que me heló la sangre. Todas mis muñecas, decenas de ellas, estaban dispuestas en un círculo en el centro del granero. En medio estaba la muñeca que había visto afuera, la que representaba a mi bisabuela. Me quedé paralizada, incapaz de moverme o gritar. Las muñecas comenzaron a vibrar ligeramente, como si estuvieran respirando. Los susurros aumentaron y de repente pude entenderlos. Eran voces, cientos de ellas, hablando al mismo tiempo. Reconocí algunas: mis padres, mis abuelos, personas que había conocido a lo largo de la vida en el rancho. Las voces hablaban de nostalgia, de asuntos pendientes, de secretos enterrados con el tiempo. Me di cuenta, con una mezcla de fascinación y terror, que mis muñecas de alguna manera se habían convertido en un canal para los espíritus de los antiguos habitantes del rancho Esperanza. Cada muñeca que creaba con tanto cariño se había conectado a un alma inquieta. No sé cuánto tiempo estuve allí, escuchando aquellas voces del pasado. Cuando finalmente pude moverme, corrí de vuelta a casa y me encerré en mi habitación. Pasé el resto de la noche despierta, tratando de entender lo que había sucedido. Parte de mí quería creer que todo no era más que un sueño loco, pero sabía, en el fondo de mi corazón, que era real. En los días siguientes, cosas extrañas comenzaron a suceder en el rancho. La sequía que castigaba la región de repente terminó, y nuestros cultivos comenzaron a crecer como nunca, incluso sin agua suficiente. Animales que hacía mucho no veíamos por aquí reaparecieron. Objetos se movían solos por la casa, siempre a lugares donde eran necesarios. Poco a poco, fui entendiendo que las muñecas estaban canalizando las necesidades y deseos no realizados de los espíritus del rancho. Era como si estuvieran tratando de cuidar el lugar, incluso después de muertos. Cada muñeca que hacía parecía fortalecer esta conexión. Me vi dividida entre el miedo a lo desconocido y un extraño sentido de responsabilidad. Una noche, mientras trabajaba en una nueva muñeca, sentí una presencia detrás de mí. Al voltearme, vi una figura translúcida, mi bisabuela, exactamente como la había retratado en la muñeca. Ella me sonrió, una sonrisa llena de amor y gratitud. En ese momento, entendí que mi don iba mucho más allá de simplemente crear muñecas. Estaba ayudando a almas perdidas a encontrar paz. A partir de ese momento, mi relación con las muñecas y con el rancho cambió completamente. Ya no las veía como simples creaciones, sino como portales a un mundo que apenas comprendía. Cada vez que me sentaba a trabajar en una nueva muñeca, sentía como si estuviera tejiendo no solo retazos e hilos, sino también memorias y emociones de personas largo tiempo olvidadas.
El rancho, que antes parecía estar muriendo lentamente con la sequía, ahora pulsaba con una energía nueva y extraña. Los árboles frutales que no daban frutos desde hace años, de repente estaban cargados. El pozo que estaba casi seco rebosaba de agua cristalina. Era como si el propio rancho hubiera despertado de un largo sueño. Mi nieto Miguel, que inicialmente estaba asustado, ahora pasaba horas conversando con las muñecas. Lo observaba desde lejos, viendo cómo se reía y gesticulaba, como si estuviera hablando con viejos amigos. Cuando le pregunté sobre qué hablaban, me miró con ojos brillantes y dijo: «Abuela, tienen tantas historias que contar, sobre el rancho, sobre la familia, sobre cosas que sucedieron hace mucho tiempo». Una noche, mientras trabajaba en una muñeca particularmente difícil, hecha para representar a un tío abuelo que apenas conocí, sentí un cambio en el aire. Los susurros, que ahora formaban parte constante del ambiente del rancho, de repente se volvieron más fuertes y urgentes. Las otras muñecas en el granero comenzaron a moverse, como si estuvieran agitadas. Cuando terminé la muñeca, la coloqué en el centro del círculo que formaban las otras. En el momento en que tocó el suelo, una luz suave emanó de todas ellas. Era una visión tan hermosa como aterradora. Las voces de los espíritus, antes confusas y superpuestas, ahora hablaban al unísono. Contaban la historia del rancho, de sequías y cosechas abundantes, de amores y pérdidas, de secretos guardados por generaciones. Me quedé allí, escuchando durante horas, absorbiendo cada palabra. Me di cuenta de que el rancho no era solo un pedazo de tierra, sino un repositorio vivo de historias y memorias. Cada muñeca que creaba no solo daba voz a un espíritu, sino que también ayudaba a tejer ese tapiz complejo de recuerdos y emociones que formaba la esencia del Rancho Esperanza. Con el tiempo, aprendí a no temer más las manifestaciones extrañas que ocurrían. Cuando los objetos se movían solos, sabía que era algún espíritu tratando de ayudar. Cuando oía risas de niños en medio de la noche, aún estando sola en el rancho, sonreía, sabiendo que eran los recuerdos de tiempos más felices resonando a través de las muñecas. Sin embargo, no todo era paz y armonía. A veces, especialmente en noches de luna nueva, las muñecas se inquietaban. Los susurros se transformaban en lamentos y sentía una tristeza profunda impregnando el aire. En esos momentos entendía que había espíritus que aún no habían encontrado su descanso, que cargaban arrepentimientos o rencores del pasado. Pasé toda mi vida criando caballos en este rancho en las montañas de Jalisco, heredado de mi padre. Creía que conocía todos los secretos de esta tierra. Pero lo que sucedió hace unas semanas me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre este lugar. Todavía estoy tratando de procesar los eventos de aquella noche, pero siento que necesito compartir esta historia. Tal vez alguien aquí haya pasado por algo similar y pueda ayudarme a entender, o tal vez solo necesite desahogarme para ver si puedo dormir bien de nuevo. De cualquier manera, aquí va el relato del día más aterrador de mi vida. Era una noche como cualquier otra. Acababa de cenar y estaba sentado en el porche, admirando las estrellas como suelo hacer. El rancho estaba silencioso, solo se oía el viento en los árboles y algunos grillos cantando, nada fuera de lo normal. Hasta que de repente escuché un relincho. Al principio no le di mucha importancia. Después de todo, tengo más de 50 caballos en los establos. Pero luego me di cuenta de que el sonido venía de afuera, de la dirección de los pastos. Me pareció extraño, porque todos los animales ya deberían estar recogidos a esa hora. Me levanté para echar un vistazo, pensando que tal vez algún caballo se había escapado. Fue entonces cuando escuché el sonido de cascos golpeando el suelo, como si varios caballos estuvieran galopando.
Mi corazón se congeló. Sabía que todos mis caballos estaban en los establos, yo mismo lo había comprobado antes de entrar. Corrí adentro para buscar una linterna, con las manos temblando mientras intentaba encenderla. Cuando volví afuera, no veía nada en los pastos, pero los sonidos continuaban. Bajé los escalones del porche, sintiendo las piernas temblorosas. Los sonidos de galope se hacían cada vez más fuertes, como si una manada entera estuviera corriendo hacia mí. Pero por más que apuntara la linterna a los lados, no veía nada más que la hierba meciéndose con el viento. Empecé a sudar frío. Aquello no tenía ningún sentido. ¿Cómo podía estar escuchando tan claramente el sonido de caballos corriendo si no había ningún caballo a la vista? De repente, sentí una ráfaga de aire helado pasar por mi lado, como si algo hubiera corrido junto a mí. El sonido de los cascos era ensordecedor ahora. Parecía que decenas de caballos estaban pasando justo allí, pero no veía nada. Entré en pánico y corrí de vuelta a la casa, tropezando con mis propios pies. Cerré la puerta de golpe y me quedé apoyado en ella, jadeando, con el corazón queriendo salirse por la boca. Los sonidos continuaron durante unos minutos y luego fueron disminuyendo, como si los caballos invisibles se estuvieran alejando. Pasé el resto de la noche en vela, tratando de convencerme de que solo había sido mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero en el fondo sabía que aquello había sido demasiado real. Cuando amaneció, fui corriendo a revisar los establos. Todos los caballos estaban allí, aparentemente tranquilos. Pero cuando entré para examinarlos mejor, noté algo extraño. Varios de ellos tenían manchas de sudor, como si hubieran corrido durante la noche. Y lo más perturbador, algunos tenían marcas de cascos en el pelaje, como si hubieran sido pisoteados. Pasé todo el día inquieto, examinando cada centímetro del rancho en busca de alguna explicación racional para lo que había sucedido. Pero no encontré nada fuera de lugar. Ninguna señal de intrusos, ninguna cerca rota. Todo parecía normal. A medida que la noche se acercaba, comencé a ponerme ansioso. ¿Y si volvía a suceder? No sabía si podría soportar pasar por eso otra vez. Pero al mismo tiempo, una parte de mí quería entender qué estaba pasando. Decidí hacer guardia. Cogí una silla y me instalé en el porche, con una taza de café bien cargado y la escopeta en el regazo. Las horas fueron pasando y no sucedió nada. Ya estaba casi dormitando cuando lo oí. El mismo relincho de la noche anterior, viniendo de la dirección de los pastos. Me quedé helado al instante. ¿Sería posible? ¿Estaba a punto de suceder de nuevo? Apreté la escopeta con fuerza, con los ojos muy abiertos tratando de ver algo en la oscuridad. Fue entonces cuando lo vi. Una forma oscura moviéndose en el pasto. No se podía distinguir bien, pero parecía un caballo. Solo que era diferente, medio transparente, como si estuviera hecho de humo. Me quedé paralizado, sin saber si debía creer lo que mis ojos estaban viendo. Aquella figura equina translúcida se movía por el pasto como si estuviera pastando normalmente, pero no era solo un caballo. A medida que mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, comencé a distinguir más formas similares. 2, 3, 5. Pronto había una decena de aquellas apariciones fantasmales circulando por el rancho. Mi primer instinto fue correr adentro y encerrarme, pero algo me lo impidió. Una curiosidad mórbida, tal vez, o la necesidad de entender qué demonios estaba pasando en mi propiedad. Con las piernas temblando, bajé los escalones del porche. Los caballos fantasma no parecían haber notado mi presencia. Continuaban sus movimientos etéreos por el pasto, algunos galopando sin hacer ruido, otros parados con las cabezas bajas, como si estuvieran bebiendo agua de un arroyo invisible. Me acerqué más, sintiendo cómo el aire se volvía cada vez más frío. Era como si toda la energía hubiera sido succionada del ambiente.
Los grillos habían dejado de cantar e incluso el viento parecía haber cesado. Fue entonces cuando noté algo aún más perturbador. Algunos de los caballos fantasma no estaban solos. Había siluetas montadas en ellos, formas humanas tan translúcidas como sus monturas, jinetes espectrales, con ropas que parecían de una época muy lejana. Yelmos, armaduras, lanzas. Parecía una escena salida directamente de un libro de historia. Pero lo más aterrador era que, aunque fueran transparentes, podía ver claramente sus expresiones. Y no eran nada amigables. Uno de los jinetes giró la cabeza en mi dirección y sentí que mi sangre se helaba. Sus ojos eran dos agujeros negros que parecían absorber toda la luz alrededor. Levantó su lanza, apuntando directamente hacia mí. En ese momento, todos los demás jinetes detuvieron lo que estaban haciendo y se giraron. Decenas de pares de ojos vacíos mirándome fijamente. Quería correr, gritar, hacer cualquier cosa, pero mi cuerpo simplemente no respondía. Era como si aquellas miradas me hubieran petrificado en el lugar. El jinete que me había notado primero comenzó a acercarse lentamente. El sonido de los cascos de su caballo fantasma finalmente rompió el silencio sepulcral, resonando de una forma que no parecía natural. A medida que se acercaba, pude sentir una ola de frío tan intensa que llegaba a doler. Mi respiración salía en nubes de vapor, como si estuviera en medio del invierno más riguroso. Cuando estaba a pocos metros de mí, finalmente pude moverme. Di un paso atrás, tropezando y cayendo sentado en el suelo. Fue en ese momento cuando escuché un relincho fuerte y claro, proveniente de la dirección de los establos. No era un sonido espectral como los que había oído antes. Era real, vivo. Giré la cabeza y vi a Relámpago, mi semental más viejo y leal, corriendo hacia mí. Pasó por mi lado como un rayo y se colocó entre el jinete fantasma y yo, encabritándose y relinchando de forma desafiante. El jinete espectral retrocedió, pareciendo sorprendido. Los otros jinetes comenzaron a agitarse, como si no supieran cómo reaccionar ante aquella intervención inesperada. Relámpago continuó relinchando y golpeando el suelo con sus cascos, como si estuviera desafiando a toda aquella horda fantasmagórica. Y lo más increíble es que pareció funcionar. Los jinetes espectrales comenzaron a retroceder, algunos incluso parecían estar disipándose en el aire. En cuestión de minutos, todos habían desaparecido, dejando solo una niebla fría flotando sobre el pasto. Me quedé allí sentado, apenas creyendo lo que acababa de presenciar. Relámpago se volvió hacia mí, se acercó y me tocó el hombro con el hocico, como si quisiera asegurarse de que estaba bien. Pasé la mano por su cuello, sintiendo el calor reconfortante de un ser vivo después de toda aquella experiencia gélida y sobrenatural. Me levanté con dificultad, con las piernas aún temblorosas, y abracé el cuello de Relámpago. Él me había salvado, de eso no tenía duda. Pero, ¿exactamente de qué? ¿Qué eran aquellas apariciones? ¿Por qué estaban en mi rancho y por qué parecían tan hostiles? Sabía que no podría dormir hasta que tuviera algunas respuestas. Decidido a desentrañar este misterio, comencé a pensar en quién podría ayudarme a entender la historia de este lugar. Había un anciano en el pueblo cercano, conocido por ser un guardián de las historias antiguas de la región. Tal vez él supiera algo que pudiera arrojar luz sobre este enigma macabro. Para mi sorpresa, don Pedro no pareció conmocionado. Se quedó en silencio durante unos minutos, dando largas caladas a su pipa. Finalmente, habló. Emiliano, lo que has visto no es algo inusual, aunque no ocurre con mucha frecuencia. Estas apariciones tienden a ocurrir en ciertas épocas del año. Me quedé boquiabierto. ¿Cómo nunca había oído hablar de esto antes? Don Pedro continuó.
Tu rancho, mi amigo, está construido sobre una tierra con una historia antigua y compleja. En determinados periodos, especialmente cuando la luna está llena y el aire está cargado, los espíritus del pasado se manifiestan. Mientras asimilaba esta información, don Pedro se levantó y entró en la casa. Volvió unos minutos después con un viejo calendario en las manos. «Mira», dijo, señalando algunas fechas marcadas en rojo. «Estos son los días en que las apariciones son más probables de ocurrir. Generalmente coinciden con los cambios de estación o fechas significativas del pasado». Miré el calendario, notando que la noche anterior coincidía con una de las marcas. Esto explicaba por qué nunca había presenciado nada parecido antes, a pesar de vivir en el rancho durante tantos años. Don Pedro hojeó el calendario, mostrando anotaciones de años anteriores. Otros propietarios de tierras en la región ya han relatado experiencias similares, explicó. No es algo que suceda todos los días, pero cuando ocurre, puede ser bastante intenso. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esto explicaba la hostilidad de aquellos espíritus y por qué parecían tan reales y amenazadores. No era solo una aparición aleatoria, sino un evento recurrente, arraigado en la historia de la tierra. Me quedé allí, sentado en el porche de don Pedro, tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar. Una parte de mí quería creer que todo era una gran coincidencia, que lo que había visto la noche anterior no era más que una alucinación causada por el cansancio. Pero en el fondo, sabía que era real. Había sido demasiado vívido, demasiado aterrador para ser solo producto de mi imaginación. ¿Y qué hago ahora, don Pedro?, pregunté, sintiéndome completamente perdido. El anciano me miró con una mezcla de compasión y preocupación. No hay mucho que se pueda hacer, Emiliano. Estas apariciones son parte de la historia de la tierra, pero hay algunas cosas que pueden ayudar a calmar a los espíritus y hacer que estas visitas sean menos intensas. Se levantó lentamente y entró en la casa de nuevo, volviendo con una pequeña bolsa de cuero. «Esto», dijo, entregándome la bolsa, «es una mezcla de hierbas y sal. En las noches marcadas en el calendario, esparce un poco de esto alrededor de tu rancho. Dicen que ayuda a crear una barrera que los espíritus respetan». Tomé la bolsa, sintiendo su peso en mi mano. Parecía tan simple, casi ridículo. ¿Cómo podría un puñado de hierbas y sal protegerme contra jinetes fantasma? Pero en ese momento, estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Don Pedro debe haber notado mi escepticismo, porque añadió: «Sé que puede parecer una tontería, Emiliano, pero recuerda, estamos lidiando con fuerzas antiguas, arraigadas en la tierra y en las tradiciones. A veces, los remedios más simples son los más efectivos». Asentí guardando la bolsa en el bolsillo de mi camisa. «Hay una cosa más», continuó. «La próxima vez que ocurran las apariciones, trata de no mostrar miedo. Habla con ellos si puedes. Muestra respeto por su historia, por su dolor. A veces es todo lo que los espíritus inquietos necesitan». Agradecí a don Pedro por sus consejos y me preparé para volver al rancho. Antes de partir, me sujetó del brazo y dijo: «Emiliano, no estás solo en esto. Si necesitas ayuda o solo alguien con quien hablar, mi puerta siempre está abierta». Sentí una oleada de gratitud. Era reconfortante saber que había alguien que entendía, alguien que no me creía loco. El camino de vuelta al rancho pareció más largo que nunca. Mi mente estaba llena de pensamientos sobre espíritus, batallas antiguas y la historia oculta de mi tierra. Miré a Relámpago, que cabalgaba firme y confiado. Él había enfrentado a esos espíritus sin dudar, protegiéndome. Me di cuenta de que, si quería entender y lidiar con esta situación, necesitaría confiar más en mis caballos. Parecían tener una conexión con ese mundo que yo no comprendía completamente. Llegando al rancho, lo primero que hice fue ir a los establos.
Miré a cada uno de mis caballos, preguntándome si ellos también sentían la presencia de esos espíritus. ¿Acaso siempre lo habían sabido y yo nunca me había dado cuenta? Pasé la mano por el cuello de Relámpago, sintiendo su fuerza y calor. «Vamos a enfrentar esto juntos, amigo mío», susurré. Él relinchó suavemente, como si entendiera. Esa noche seguí el consejo de don Pedro y esparcí las hierbas y la sal alrededor del rancho. Me sentí un poco tonto haciéndolo, pero estaba decidido a intentar todo lo que pudiera. Me senté en el porche, observando la luna llena subir en el cielo. El aire estaba pesado, cargado de expectativa. No sabía si las apariciones volverían esa noche, pero de una cosa estaba seguro. Mi relación con este rancho, con esta tierra, había cambiado para siempre. Ya no era solo un criador de caballos. Ahora era un guardián de secretos antiguos, un intermediario entre dos mundos. Y por más aterrador que fuera, estaba determinado a cumplir ese papel de la mejor manera posible.